La mafia ha sido una fuente de intriga durante mucho tiempo, hasta el punto de que ha influido en algunos de los momentos más significativos de la cultura pop, desde Los Soprano hasta El Padrino. Se les considera unos hombres peligrosos y complicados, llenos de misterio. Cuando eres un hombre hecho y derecho, no temes a nadie porque todos los que han hecho ese juramento son capaces de hacer daño. Por eso no es de extrañar que estos famosos se hayan visto enredados en las redes de estos made men. Así que, sin más preámbulos, aquí van 6 veces que los famosos se metieron con la mafia equivocada. La mafia y Steven Seagal. Seagal, la famosa estrella del cine de acción, no es solo un tipo duro en la gran pantalla. Posee verdaderos conocimientos de artes marciales que han contribuido a su éxito y reputación. Seagal es cinturón negro Siet no Dan de Aikido, un arte marcial japonés conocido por su énfasis en redirigir la energía del oponente. Pero antes de triunfar en Hollywood, Seagal dedicó sus primeros años de vida adulta a enseñar artes marciales en Japón. Nacido el 10 de abril de 1952, en Lansing, Michigan, la fascinación de Seagal por las artes marciales comenzó a una edad temprana. Comenzó a estudiar Aikido en su adolescencia y finalmente viajó a Japón para ampliar su formación. Allí se convirtió en el primer extranjero en dirigir un dojo de Aikido en Osaka. La dedicación y el talento de Seagal le granjearon el respeto de sus compañeros e instructores y ascendió rápidamente en el escalafón. La pericia de Seagal en las artes marciales llamó la atención de los productores de Hollywood, que vieron en él el potencial de una estrella de acción única. En 1988 hizo su debut cinematográfico en Above the Law, donde exhibió sus habilidades con el Aikido en la gran pantalla. La película fue un éxito y la carrera de Seagal en Hollywood despegó. Su gran éxito llegó en 1992 con el estreno de Under Siege. La película, ambientada a bordo del USS Missouri, mostró su versatilidad como actor y artista marcial. En el papel de Casey Ryback, un ex-SEAL de la Marina reconvertido en cocinero, el personaje de Seagal tenía que utilizar sus habilidades de combate para salvar el barco de los terroristas. Under Siege se convirtió en un éxito de taquilla y consolidó el estatus de Seagal como estrella de acción. Sin embargo, a pesar de su éxito en el mundo de las artes marciales y su ascendente estrella en Hollywood, las decisiones de Seagal en su carrera cinematográfica no siempre fueron acertadas. Uno de sus principales productores, Julius R. Nasso, desempeñó un papel importante en los inicios de la carrera de Seagal. Nasso produjo varias de las películas más populares de Seagal, como Market for Death, Fire Down Below y las mencionadas secuelas de Under Siege. Pero su relación acabó agriándose, lo que dio lugar a una serie de disputas legales. Nasso afirmó que Seagal rompió un acuerdo de $60 millones por 4 películas más, lo que provocó tensiones entre ambos. Esta tensa relación tendría más tarde consecuencias inesperadas y peligrosas para Seagal. Seagal no sabía que Nasso tenía conexiones con la familia Gambino, una de las más conocidas de Nueva York. En busca de venganza por el trato roto, Nasso llamó a un socio de la familia Gambino para que se enfrentara a Seagal. La estrella del cine de acción no sabía que la mafia quería hacer justicia hasta que fue secuestrado por la fuerza en Brooklyn en 2001. La implicación de la mafia en su secuestro fue una revelación escalofriante y Seagal se encontró en una situación de vida o muerte. Los acontecimientos que se desencadenaron pondrían a prueba su resistencia y le obligarían a tomar decisiones difíciles. Por aquel entonces, las autoridades federales ya estaban investigando las actividades de la mafia en los muelles de Nueva York, en las que estaba implicado Peter Gotti, hermano del infame jefe de la mafia John Gotti y cabeza de la familia Gambino. Como parte de su investigación, el FBI descubrió escuchas telefónicas que corroboraban las afirmaciones de Seagal. Estas escuchas revelaban conversaciones entre mafiosos en las que se hablaba de planes para acabar con Seagal y se hacían referencias a sus películas. Aunque Nasso negó vehementemente cualquier asociación con la familia Gambino, las pruebas presentaban una historia diferente. Los mafiosos implicados en el secuestro de Seagal no eran otros que Richard Bondi, Anthony Sonny Ciccone y Primo Cassarino, conocidos capos y soldados callejeros de la familia Gambino. Su participación puso aún más de relieve la gravedad de la situación y el peligroso mundo en el que Seagal se había metido sin saberlo. Para complicar aún más las cosas, Cassarino y Ciccone acompañaron a Nasso en una visita a la casa de Seagal en Los Ángeles. El actor sabía que se encontraba en un terreno peligroso, frente a los mismos individuos que habían orquestado su secuestro. Era una situación tensa y potencialmente mortal. Sin embargo, en lugar de buscar venganza y recurrir a la violencia, Seagal tomó una decisión sorprendente. Decidió cooperar con las autoridades y pidió ayuda al FBI. Con las escuchas telefónicas del FBI como prueba crucial, la cooperación de Seagal
desempeñó un papel fundamental en la investigación. Las escuchas proporcionaron pruebas innegables de la implicación de la mafia y de sus intenciones de extorsionar e intimidar a la estrella del cine de acción. La decisión de Seagal de confiar en las autoridades y facilitar información valiosa condujo finalmente a la declaración de culpabilidad de Nasso. En 2003, Nasso fue condenado a 1 año de prisión por extorsión y conspiración. Las repercusiones legales de sus acciones fueron graves, y también se le ordenó pagar una multa de $75,000. La cooperación de Seagal y las pruebas obtenidas de las escuchas telefónicas del FBI habían hecho caer a su antiguo productor, poniendo fin al peligroso juego que se había desarrollado. Las secuelas de estos acontecimientos tuvieron un profundo impacto en la carrera de Seagal. Aunque continuó haciendo películas de acción, sus estrenos pasaron al mercado del video directo. A pesar de los contratiempos, las artes marciales de Seagal y su presencia en pantalla seguían cautivando al público. Su dedicación al oficio siguió siendo inquebrantable y continuó persiguiendo su pasión por la actuación y las artes marciales. Además de su carrera cinematográfica, Seagal se embarcó en un nuevo capítulo, entrenando a operadores especiales extranjeros. Su experiencia en el combate cuerpo a cuerpo y su reputación como maestro de las artes marciales le convirtieron en un instructor muy solicitado. El compromiso de Seagal de compartir sus conocimientos y habilidades con los demás puso de manifiesto su resistencia y determinación para superar los retos a los que se había enfrentado. A pesar de las controversias y los retos a los que se enfrentó, Seagal siguió persiguiendo su pasión por las artes marciales y la actuación. Hizo una serie de películas de acción directas a vídeo, con una media de 2 estrenos al año desde 2003. Además, amplió sus horizontes entrenando a agentes especiales extranjeros e incluso se nacionalizó ruso, lo que consolidó sus lazos con el país. Jimi Hendrix y la mafia. Hendrix, famoso por su voz conmovedora y su fascinante habilidad con la guitarra, llevó una vida llena de travesuras escandalosas, alimentadas por sustancias que alteraban la mente. Pero en medio del caos, hay un incidente menos conocido que le dejará atónito. Imagínese esto: un intento de secuestro, el aterrador mundo de la mafia y un héroe inesperado. Cuando la carrera musical de Jimi Hendrix empezó a despegar, se encontró en el punto de mira y rodeado de figuras influyentes de la industria. Una de ellas era Chas Chandler, antiguo bajista de los Animals, que se convertiría en el manager de Hendrix y desempeñaría un papel fundamental en su ascenso a la fama. Chandler conoció a Hendrix durante una actuación en el Café Wha de Greenwich Village. Hipnotizado por el talento en bruto de Hendrix y su electrizante presencia en el escenario, Chandler reconoció su potencial para la grandeza. Se acercó a Hendrix después de la actuación y le propuso una oportunidad que le cambiaría la vida: trasladarse a Londres y formar una banda que mostrara sus extraordinarias habilidades al mundo. Hendrix, intrigado por la oferta, decidió dar un salto de fe y aceptó la propuesta de Chandler. Juntos formaron la Jimi Hendrix Experience, en la que Chandler actuó como manager y mentor de la estrella del rock en ciernes. El grupo estaba formado por Hendrix a la guitarra y la voz, Noel Redding al bajo y Mitch Mitchell a la batería. Bajo la dirección de Chandler, la Jimi Hendrix Experience se introdujo rápidamente en la escena musical británica. Su mezcla única de rock psicodélico, blues y soul cautivó al público y les diferenció de sus contemporáneos. La virtuosa forma de tocar la guitarra de Hendrix, combinada con su voz conmovedora y su carismática presencia en el escenario, le convirtieron en una sensación instantánea. Los contactos de Chandler en la industria y sus decisiones estratégicas desempeñaron un papel crucial en el éxito de la banda. Consiguió un contrato discográfico con Track Records, que llevó a la publicación de su álbum de debut, Are You Experienced?, en 1967. El álbum fue una obra maestra revolucionaria que mostraba las innovadoras técnicas de guitarra y los paisajes sonoros experimentales de Hendrix. Con éxitos como Hey Joe, Purple Haze y The Wind Cries Mary, la Jimi Hendrix Experience se convirtió en una sensación tanto en el Reino Unido como al otro lado del Atlántico. Su música resonó en una generación ávida de algo nuevo y revolucionario. Las fascinantes actuaciones de Hendrix, a menudo acompañadas de su característica teatralidad con la guitarra, dejaron al público boquiabierto y consolidaron su estatus de virtuoso de la guitarra. La astuta capacidad de gestión de Chandler garantizó que la banda recibiera una amplia exposición a través de extensas giras y apariciones de alto nivel. Actuaron en lugares emblemáticos como el Monterey Pop Festival y la Woodstock Music and Art Fair, consolidando su lugar en la historia de la música. Sin embargo, las presiones de la fama y las exigencias constantes de la industria musical hicieron mella en Hendrix.
Su experimentación con las drogas y su tumultuosa vida personal empezaron a eclipsar sus logros musicales. A pesar de los desafíos, Chandler siguió siendo un apoyo incondicional y continuó guiando a Hendrix a través de los altibajos de su carrera. En medio de su meteórico ascenso a la fama, Jimi Hendrix se vio envuelto en una terrible experiencia, un intento de secuestro orquestado por la mafia. Este espeluznante incidente, que tuvo lugar a finales de la década de 1960, casi descarrila la carrera de Hendrix y dejó un impacto duradero en su vida. La historia comienza con la relación de Hendrix con John Roberts, antiguo miembro de la mafia y traficante de cocaína convicto. Roberts, propietario de un importante club nocturno neoyorquino llamado Salvation, se había cruzado con Hendrix a través de sus conexiones mutuas en la industria musical. Aunque no eran amigos íntimos, Hendrix buscaba ocasionalmente refugio en la casa de Roberts en Fire Island, donde podía escapar de la sofocante presencia de su séquito y encontrar consuelo en compañía de verdaderos amigos. Durante una de estas visitas, Roberts y Hendrix estrecharon lazos por su amor común a la música y se embarcaron juntos en algunas aventuras memorables. Una de ellas consistió en hacer esquí acuático desde el barco Donsey de Roberts. A pesar de su afición a las drogas, Hendrix disfrutaba realizando actividades físicas, incluso bajo sus efectos. Sin embargo, esta salida resultó ser un error casi fatal. Mientras la lancha surcaba las aguas a toda velocidad, Hendrix, sin chaleco salvavidas, intentó mantener el equilibrio sobre los esquís. Pero su estado de embriaguez le impedía coordinarse y pronto se vio sumergido en el agua. El pánico se apoderó de Hendrix, que se agitaba luchando por mantenerse a flote. Roberts, dándose cuenta de la gravedad de la situación, maniobró rápidamente con la barca y lanzó una cuerda a Hendrix, que agitaba los brazos desesperadamente. En un momento de gran alivio, Andy Benfante, socio mafioso de Roberts, saltó al agua y nadó hasta Hendrix. La posible tragedia se había evitado, pero no por mucho tiempo. Hendrix no sabía que su asociación con Roberts y la mafia pronto le llevaría a una situación mucho más peligrosa. Todo empezó cuando Hendrix fue secuestrado por dos individuos italianos que frecuentaban el club de Roberts. Estos individuos, que no estaban afiliados a la mafia, pero aspiraban a ser mafiosos, vieron la oportunidad de aprovecharse de la fama de Hendrix y pedir un rescate. Bajo el pretexto de ofrecer drogas a Hendrix, los secuestradores le llevaron a una casa a las afueras de la ciudad. Una vez allí, se pusieron en contacto con el representante de Hendrix y le exigieron dinero o una parte de su contrato discográfico. La noticia del secuestro no tardó en llegar a Roberts, que estaba decidido a rescatar a su conocido de las garras de estos individuos descarriados. Roberts y Benfante no tardaron en actuar, dejando claro a los secuestradores que hacer daño a Hendrix tendría consecuencias nefastas. Con sus conexiones mafiosas y su reputación de brutalidad, infundieron miedo en los corazones de los captores. En cuestión de días, Hendrix fue liberado ileso, aunque es probable que su recuerdo de la terrible experiencia se viera empañado por las drogas que corrían constantemente por sus venas. Aunque Roberts y Benfante fueron aclamados como héroes por su intervención, las secuelas del secuestro tuvieron consecuencias de largo alcance. El círculo íntimo de Hendrix, temiendo por su seguridad, se puso en contacto con el FBI, que posteriormente inició una investigación sobre el incidente. Este escrutinio llevaría más tarde al FBI a vincular a Roberts y Benfante con el asesinato de Robert Wood, un hecho que obligó a Roberts a huir de Nueva York a Miami. Irónicamente, fue este acto de salvar a Jimi Hendrix de un secuestro lo que, sin querer, puso a Roberts en el camino que le llevaría finalmente al infame cártel de Medellín y a su famoso líder, Pablo Escobar. La implicación de Roberts en el negocio del contrabando de cocaína en Miami fue consecuencia directa de los acontecimientos que rodearon el secuestro de Hendrix. El intento de secuestro de Jimi Hendrix muestra la naturaleza de alta adrenalina de la existencia de Hendrix, donde su adicción a las drogas y la búsqueda constante de su próximo subidón le exponían a situaciones peligrosas. Aunque Roberts y Benfante lograron rescatar a Hendrix de esta terrible experiencia, no pudieron protegerle del trágico destino que le aguardaba. Edward James Olmos y la mafia mexicana. Edward James Olmos, actor de renombre conocido por sus poderosas interpretaciones, ha tenido una fascinante trayectoria entrelazada con el peligroso mundo de la mafia mexicana. Cuando Edward James Olmos recibió el guión de American Me, le entusiasmó la idea de dar vida al mundo de la mafia mexicana, un mundo que conocía íntimamente. Sin embargo, al adentrarse en las páginas, descubrió rápidamente discrepancias flagrantes entre el guión y las experiencias reales de personas relacionadas con la mafia mexicana. Una de las principales inexactitudes del guión era que la madre de Montoyo Santana fue violada por unos marineros durante los disturbios de Suit Suite,
lo que le hizo dudar del verdadero padre de Montoya. Este suceso, representado en la escena inicial, era totalmente falso. El personaje de Olmos estaba basado en Rodolfo Cadena, también conocido como Cheyenne, miembro de la mafia mexicana en la vida real. La madre de Cheyenne no fue víctima de un incidente tan traumático, y la representación que hace el guión de este suceso distorsiona la verdad. Además, el guión incluye una escena impactante en la que Santana sufre un incidente violento en el centro de menores. Los detalles de este incidente no se mencionan debido a su carácter delicado, pero es importante señalar que fue una invención. Cheyenne, la inspiración real para el personaje de Olmos, nunca había sufrido tales abusos. En realidad, la idea de que alguien que había sido violado de esa manera pudiera llegar a la cima de una banda carcelaria es muy improbable. Otra preocupación importante era el uso que se hacía en el guión del nombre La M para referirse a la mafia mexicana. Aunque este es el nombre real de la banda, hizo saltar las alarmas de Olmos y de quienes conocen los entresijos de la mafia mexicana. El uso de este nombre sin la debida aprobación de los líderes de la banda, como Joe Morgan, podría tener graves consecuencias. Olmos sabía lo seria y letal que era la mafia mexicana, ya que había estado en contacto con sus miembros durante su estancia en prisión. La representación que hace el guión de las actividades y la dinámica de la banda podría tergiversar su mundo, provocando descontento e incluso peligro. Como chicano de alto nivel que había cumplido condena, Olmos comprendía la importancia de representar con precisión las experiencias y las vidas de los miembros de la mafia mexicana. Sabía que cualquier película sobre la banda necesitaría la aprobación de los OG en prisión, y su opinión tenía un peso significativo. Antes de comprometerse con el proyecto, Olmos estaba decidido a averiguar lo que pensaban al respecto, asegurándose de que sus voces fueran escuchadas y sus historias respetadas. Delhi, en Encino, y Olmos estuvo acompañado por su agente, para garantizar su seguridad y obtener de Olmos. Los representantes de la mafia mexicana, incluido Joe Morgan, el actual jefe de la mafia mexicana, la respuesta de Olmos dio dudas en el aire y quedó claro que quizá no había sido del todo sincero sobre su conversación con Joe Morgan. La reunión continuó, pero la tensión se mantuvo. Olmos y sus compañeros escucharon atentamente las preocupaciones y opiniones de los representantes de la mafia mexicana. El peso de sus experiencias y las posibles consecuencias de tergiversar su mundo pesaban mucho en la sala. A medida que avanzaba la reunión, se hizo evidente que los representantes de la mafia mexicana no estaban satisfechos con las inexactitudes y libertades del guión. Contar con precisión las experiencias y las vidas de los implicados en la mafia mexicana. Esta reunión sirvió como llamada de atención, un recordatorio de que la historia que se estaba contando, las tensiones se relajaron ligeramente. A pesar de las dudas y preocupaciones iniciales, había un atisbo de esperanza de que el proyecto pudiera salvarse. Olmos y sus compañeros salieron de la charcutería con la mente llena del peso de la discusión y de la responsabilidad que cargaban. Desenmascarar a la mafia mexicana, una organización poderosa y mortífera, podía tener graves repercusiones. Los líderes de la banda, como Joe Morgan, tenían una gran influencia y control dentro del sistema penitenciario. Su aprobación y apoyo eran cruciales para que cualquier película sobre la mafia mexicana ganara credibilidad y evitara reacciones negativas. A medida que el proyecto avanzaba, Olmos se enfrentó al reto de reelaborar el guión para adaptarlo a la información recibida de los representantes de la mafia mexicana. Ello requirió cuidadosas revisiones y un compromiso con la autenticidad. Intentó crear una narración que no solo entretuviera, sino que también arrojara luz sobre las complejidades y realidades de la mafia mexicana. Jackie Chan y las tríadas chinas. A medida que la fama de Jackie Chan crecía, también lo hacían las amenazas contra él de las tríadas chinas. Esto se debió a que se había cruzado con ellos en el pasado. Buscar refugio en Estados Unidos parecía la opción más segura, pero no sabía que el peligro le perseguiría al otro lado del océano. Sin que Jackie lo supiera, las tríadas habían estado vigilando todos sus movimientos. Veían su huida a Estados Unidos. Fuera del aeropuerto, Jackie encontró refugio temporal en un callejón cercano. Recuperó el aliento y su mente se agitó pensando en lo que acababa de ocurrir. Tomó la decisión de llevar un arma todos los días cuando salía. Era una precaución necesaria, un medio de autodefensa no estaba exento de dificultades. Jackie tenía que navegar por la compleja red de leyes y normativas sobre armas de Estados Unidos. Buscó contactos, veía que ceder a sus amenazas solo serviría para envalentonarlos aún más. Los encuentros de Jackie Chan con las tríadas, con el peligro en el lugar más inesperado, una cena. Era una velada aparentemente normal, en la que Jackie disfrutaba de una comida en un restaurante, sin ser consciente de la amenaza inminente que le aguardaba. Mientras saboreaba cada bocado, Jackie notó un cambio en el ambiente. La otrora animada charla a su alrededor se acalló,
y una sensación de tensión llenó el ambiente. Sabía que tenía que actuar con rapidez si quería sobrevivir a este encuentro. Con nervios de acero, echó mano de su pistola oculta, listo para defenderse del peligro inminente. Mientras los pandilleros se acercaban con ojos llenos de malicia, la voz de Jackie retumbó con autoridad. Les advirtió que habían ido demasiado lejos, que llevaba demasiado tiempo escondiéndose de ellos. Fue un movimiento audaz, una declaración de que ya no sería su presa. Con la pistola en la mano, Jackie se mantuvo firme, con los ojos clavados en los de sus adversarios. La tensión en la sala era palpable mientras todos contenían la respiración, esperando el inevitable enfrentamiento. Pero Jackie tenía una sorpresa en la man resistencia y el espíritu inquebrantable de Jackie. Los miembros de la banda, ante la realidad de su no se explayó sobre la cronología concreta. Sin embargo, el impacto de no se puede negar el impacto que tuvo en su vida y en su determinación de enfrentarse a las tríadas. Fue un punto de inflexión, un momento que consolidó la determinación de Jackie de protegerse a sí mismo y a sus seres queridos a toda costa. Al Sharpton. En la década de 1980, el reverendo Al Sharpton, destacado activista de los derechos civiles, se vio envuelto en una red de acusaciones escandalosas. Según un informe de The Smoking Gun, Sharpton fue acusado de ser un informante clave de la Oficina Federal de Investigación, FBI. El informe afirmaba que Sharpton trabajaba en estrecha colaboración con un grupo de trabajo conjunto del FBI y la policía de Nueva York, recopilando información crucial sobre los mafiosos más conocidos de la ciudad. El informe afirmaba que Sharpton mantuvo conversaciones con esos mafiosos mientras llevaba un micrófono, lo que finalmente condujo a la intervención de varios lugares y líneas telefónicas. La información recabada durante estas operaciones habría sido decisiva en la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, Sharpton niega vehementemente estas acusaciones. Sostiene que no era un informante, sino más bien una persona que colaboraba con el FBI para garantizar su propia seguridad. Sharpton admite haber colaborado con el FBI durante un periodo de 2 años, pero insiste en que sus intenciones se centraban únicamente en protegerse del peligroso mundo de la mafia. Según Sharpton, su colaboración con el FBI comenzó tras recibir amenazas de muerte de miembros de la infame familia Gambino. Temiendo por su vida, se puso en contacto con las autoridades y ofreció su ayuda en todo lo posible. Sharpton afirma que estaba dispuesto a hacer lo que fuera para garantizar su seguridad y la de los que le rodeaban. A pesar de sus desmentidos, las acusaciones contra Sharpton han levantado ampollas y suscitado un intenso debate. Algunos sostienen que su colaboración con las fuerzas del orden era un paso necesario en la lucha contra el crimen organizado, mientras que otros cuestionan sus motivos y el alcance de su implicación. Los críticos sostienen que la estrecha relación de Sharpton con el FBI pone en duda su credibilidad como líder de los derechos civiles. Afirman que su supuesto papel como informador compromete su capacidad para defender la justicia y la igualdad, ya que sugiere un nivel de cooperación con las fuerzas del orden que puede considerarse contradictorio con su activismo. Por otra parte, los partidarios de Sharpton sostienen que sus acciones estaban justificadas, dadas las amenazas a las que se enfrentaba. Creen que su colaboración con el FBI fue una medida necesaria para protegerse a sí mismo y a otros del peligroso mundo del crimen organizado. Sostienen que la voluntad de Sharpton de colaborar con las fuerzas del orden demuestra su compromiso de garantizar su propia seguridad y la de quienes le rodean. Al parecer, durante estos encuentros secretos, Sharpton habló de una amplia gama de temas con los mafiosos. Profundizó en sus actividades delictivas, sus conexiones y sus planes. Las conversaciones revelaron el funcionamiento interno de la mafia, poniendo al descubierto sus estrategias y proporcionando información crucial a las fuerzas del orden. Tras su colaboración con el FBI y las escandalosas acusaciones en torno a su implicación con la mafia, la vida de Al Sharpton dio un giro dramático. Las secuelas de estos acontecimientos tuvieron un profundo impacto en su vida personal, su activismo y su reputación pública. En primer lugar, Sharpton se enfrentó a un intenso escrutinio y a las críticas tanto de sus detractores como de algunos miembros de la comunidad de derechos civiles. Muchos cuestionaron su credibilidad como líder de los derechos civiles, argumentando que su colaboración con las fuerzas del orden comprometía su capacidad para defender la justicia y la igualdad. Algunos le acusaron de traicionar los mismos principios por los que había luchado a lo largo de su carrera. A pesar de las reacciones, Sharpton se mantuvo firme en su defensa. Sostuvo que su colaboración con el FBI era una medida necesaria para protegerse de las amenazas de muerte y garantizar la seguridad de quienes le rodeaban. Argumentó que sus acciones estaban motivadas por un deseo de autoconservación y un compromiso de lucha contra el crimen organizado.
En los años siguientes, Sharpton continuó su labor de activismo, aunque bajo una nube de controversia. Se enfrentó a retos para reconstruir su reputación y recuperar la confianza de quienes cuestionaban sus motivos. Sin embargo, siguió comprometido con su misión de abogar por la justicia y la igualdad, utilizando su plataforma para abordar cuestiones de racismo sistémico e injusticia social. Sammy Davis Jr. A continuación, exploraremos la vida de Sammy Davis Jr. y su relación con una estrella que desembocó en una escalofriante amenaza de la mafia contra su vida. Retrocedamos en el tiempo hasta finales de la década de 1950, cuando el brillo y el glamour de Hollywood estaban en su apogeo. Fue durante esta época cuando Sammy Davis Jr., el carismático artista en ascenso, y Kim Novak, la despampanante actriz a punto de protagonizar su película más importante, Vértigo, se encontraron cruzando sus caminos. Según a quien se pregunte, su relación fue el comienzo de un apasionado romance o de una estrecha amistad envuelta en el secreto. Según Vanity Fair, fue Tony Curtis, otra figura prominente de la industria del entretenimiento, quien hizo de casamentero y presentó a Davis y Novak. Ambos estaban intrigados por la posibilidad de conocerse, y su encuentro inicial sentó las bases de una relación que pronto se convertiría en la comidilla de la ciudad. Sin embargo, Novak tiene un recuerdo diferente de su primer encuentro. En una entrevista con The Hollywood Reporter, reveló que Davis le hizo una propuesta única, una sesión fotográfica. Intrigada por la idea, Novak aceptó y poco podía imaginar que ese sería el comienzo de un viaje lleno de giros y sorpresas. Sus caminos volverían a cruzarse en una fiesta organizada por Tony Curtis en su lujosa casa. Novak cree que la drogaron en esa reunión, por lo que recuerda vagamente los acontecimientos de aquella noche. Puede que los detalles estén rodeados de misterio, pero una cosa es cierta. Este encuentro pondría en marcha una serie de acontecimientos que cambiarían para siempre las vidas de Sammy Davis Jr. y Kim Novak. A medida que la relación entre Sammy Davis Jr. y Kim Novak se desarrollaba a puerta cerrada, los tabloides no podían resistirse al encanto de una historia escandalosa. A pesar de la insistencia de Novak en que solo eran amigos, los rumores sobre su relación romántica empezaron a circular, captando la atención del público. Sin embargo, en medio de los rumores, Novak se mantuvo firme en su postura de que ella y Davis no eran más que amigas. En una entrevista con The Hollywood Reporter, explicó: «Sabía que Sammy estaba enamorado y no quería herir sus sentimientos. Pero la reticencia de Novak a confirmar su relación romántica no hizo sino aumentar la intriga en torno a su relación, dejando que el público especulara y se formara sus propias opiniones. Sin embargo, entre bastidores del brillo y el glamour de Hollywood, acechaba una fuerza oscura y peligrosa. Según Vanity Fair, la mafia se percató de la asociación de Davis con la actriz y la vio como una amenaza para sus propios intereses. El artículo cuenta que Mickey Cohen, un famoso gángster, se dirigió al padre de Davis, Sammy Davis Sr., con un escalofriante ultimátum. Cohen reveló que había recibido una llamada de Chicago en la que se le ordenaba hacer daño a Sammy Jr. La única forma de proteger a su hijo era que Sammy Jr. se casara con una chica de color. La amenaza era clara. Si Davis no accedía, su vida correría grave peligro. El origen de esta amenaza se remontaba a otra poderosa figura de Hollywood, Cohn. Como explica el artículo, Cohn estaba muy interesado en el éxito de Novak y no quería que su rentabilidad se viera empañada por su asociación con un hombre negro, aunque fuera tan querido y talentoso como Davis. Sintiéndose atrapado y temiendo por su vida, Davis tomó una difícil decisión. Se casó rápidamente con Lorraine White, una cantante a la que ya conocía, para apaciguar a la mafia y protegerse de su ira. Por su parte, Novak, al enterarse de las amenazas, tomó la desgarradora decisión de distanciarse de Davis. En una entrevista con The Hollywood Reporter, reveló: «Fue entonces cuando, por su bien, pensé, será mejor que no le vea». Las consecuencias de su relación no solo fueron una amenaza para sus vidas, sino también para sus carreras y su bienestar personal. La historia de la amenaza de la mafia a Sammy Davis Jr. sirve para recordar el poder y la influencia que ejercía el crimen organizado en la industria del entretenimiento durante aquella época, y que el racismo impregna el tejido de la sociedad. Para Davis, el matrimonio con White fue un movimiento estratégico para apaciguar a la mafia y proteger su propia vida. Sin embargo, la decisión tuvo un gran coste personal. El matrimonio no se basó en el amor, sino en la desesperada necesidad de preservarse. Davis tuvo que enfrentarse a las complejidades de un matrimonio nacido del miedo y la coacción, lo que sin duda afectó a su bienestar emocional. A pesar del paso del tiempo y de los cambios en sus vidas personales, Davis y Novak seguían guardándose un cariño especial. Al parecer, Novak visitó a Davis en el hospital cuando estaba en su lecho de muerte en 1990,
a la edad de 64 años. Fue un conmovedor momento de cierre y una oda a la duradera conexión que habían forjado. Gracias por vernos. Haz clic en los vídeos de tu pantalla para ver más contenidos.